¿sí? Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por sumarse a este encuentro. Estos relatos del Camino de la Flor de Lis forman parte de un conjunto de charlas que están relacionadas a la conciencia de María Magdalena, de lo que significa la conciencia crística, las enseñanzas también del Maestro Jesús, pero lo más importante es el hecho de comprender que si hay algo que te moviliza internamente a moverte, a hacer, a caminar, quizás a hacer un peregrinaje, tiene que ver con un llamado que se está haciendo para aquellas personas que en este tiempo están empezando a resonar con una búsqueda interior distinta. Por eso justamente esa búsqueda interior distinta, a veces, voy a hablar en primera persona, me tocó de repente de poder empezar a sentir que no me sentía cómodo estando en mi ciudad, allá en Córdoba, y resulta de que, claro, lo que estaba pasando era de que mi alma estaba pidiendo de hacer un peregrinaje. Y un peregrinaje es una conexión con algo sagrado que te llama, que quizás no sabes el por qué ni el para qué en ese momento, pero empiezan a aparecer los cuándo, el dónde y el cómo poder llegar a esos lugares. Entonces, gracias a eso, también empiezan luego a manifestarse los llamados a eh, que hacen los maestros. Y en este caso, María Magdalena fue la que efectuó este llamado. Este llamado lo efectuó aproximadamente por allá por el 2016, que empezó a hablarme ella acerca de que era necesario ir tras los pasos de María Magdalena en Europa, y que ir detrás de los pasos de ella significaba mucho más que María Magdalena. No se trata de ella, sino se trata de todos los mensajes que han quedado grabados en la región a lo largo de los siglos, a lo largo de las distintas etapas de nuestra vida, de nuestra vida como civilización humana. Y lo interesante del caso es que, bueno, ella empezó a mostrarme, a mí en mi caso, digamos, el camino en Argentina, después en Sudamérica, después que tenía que conectar con México, pero lo más importante era que me decía que estaba el llamado, que el camino empezaba en el sur, en el norte de España, y como en todos lados siempre me decía de norte a sur y de este a oeste, yo pensé que Francia iba a ser igual, entonces pensé que tenía que ir al norte de Francia. Entonces ella con mucha claridad dijo, no, no, en Francia se empieza por el sur, y el sur es Saint-Marie-de-le-Mer, que es un lugar en donde no hemos hablado, no hemos tenido los relatos del Camino de la Flor de Lis todavía de ese lugar, pero que está relativamente cerca de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château es un lugar muy especial, existe mucha eh, magia respecto de lo que se manifiesta en ese lugar, y algo que es muy bonito es de repente comprender que ha estado toda la información, toda la región, es una región que en el Van a caso... hablar. Bienvenida Vicky, gracias por Ah, sumarte. gracias, ay Dios. Ajá, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Entonces, lo que primero sucedió justamente con este llamado que empezamos a recibir para ir a esa zona es de que María Magdalena nos habla de que no es tan importante la, no es tan importante de repente las ciudades, sino el contacto con la naturaleza. Y una de las cosas que nos pasa en el viaje que hacemos a esa zona es justamente de que el contacto con la naturaleza es algo que nos moviliza muchísimo porque podemos sentir la energía que ha estado plasmada en ese lugar quizás desde hace mucho tiempo, y que tenemos ahora la posibilidad de ir y conectar con esas frecuencias, con esa energía, pero además conectar con los mensajes, que esa es la parte importante que nos están compartiendo de repente para este tiempo. Así que ese es el llamado inicial que hace María Magdalena para visitar esa región.
lo segundo es que lo que pide ella es que para poder viajar a la región, en realidad lo que se está buscando o la frecuencia que se esté irradiando es justamente de comprender que este camino que estamos transitando es un camino que permite conectar con algo que se conoce como la conciencia de las parejas sagradas. Entonces ahí ya nos pone en acción, porque literalmente lo que dice es, no, ustedes como civilización humana han tenido muchas oportunidades justamente de poder conectar con lo que se conoce con la pareja sagrada. Y lo primero que nos hablan al respecto es de que la pareja sagrada no tiene que ver con que empieces a buscar la pareja fuera de ti, sino de buscar el equilibrio de esa pareja dentro de ti. Que puedas equilibrar tanto los aspectos masculinos como los aspectos femeninos. Y además de eso, de que tengas la claridad de saber de repente que hay que salir más allá de los estereotipos que a veces nos hemos creado en nuestra propia mente y que en salir de esos estereotipos significa también de que el viaje es un viaje que contiene mucha magia. Entonces, es tantas las cosas que hemos vivido a lo largo del camino que la verdad que quedamos todos muy movilizados con todas las vivencias principalmente que han sucedido. Y bueno, tenemos nada más y nada menos justamente aquí ahora la posibilidad de compartir con ustedes un poco lo que ha significado y cuáles son los mensajes de María Magdalena justamente en esa región. Así que, y una cosita más, también tenemos la gran bendición de que este encuentro que estamos compartiendo también está participando Flor Molina, que ella también ha participado conmigo de este viaje, entonces vamos a tener la oportunidad de conectar con las vivencias que ella ha tenido en primera persona. Así que bueno, acá vamos. Entonces, María del Socorro, ¿cómo te dicen a ti? Estás Al en mute. micrófono. Socorro, Socorro. Ok, me llamo. Sí. bien, Socorro. Entonces, la invitación es esta, que puedas compartir tu nombre, de dónde eres y por qué motivo sentiste conectar con esta charla. No existe ningún motivo específico. Mi nombre completo es María del Socorro. María del Socorro Arcaus, aparentemente vasco español. Y Claro. bueno, desde el norte de Argentina, plena llanura, nada. Mis hijos crecieron y sentí la necesidad de hacer un movimiento. Em, Distintas señales me invitaban a ir hacia la zona de Neuquén, muy cerca de los Andes, pero yo nunca me había movido sola y es por eso que, bueno, termino en Capilla del Monte y recién ahora empecé a moverme hacia las altas montañas. Voy y vengo, voy y vengo. La historia de María Magdalena, Jesús, la Flor de Lis. Me crié en un colegio religioso, católico, apostólico romano, y luego de grande empecé a hacer un montón de talleres, pero me llega más profundamente la información a través de Xavier Pedro. Ujú. Eh, Bien, hice un taller con él, eh, y nada, viví mi vida experimentándome a mí misma. eh, Se puede decir que sí es búsqueda y encuentro y reencuentro todo el tiempo, pero más que nada experimentación, sentirme aquí, Claro, allá, en el otro, en mí, de todas formas. Y está bárbaro, eh, pretendiendo, entre comillas, ser creadora. Vamos a claro. ver qué pasa pues. Y con respecto a esto, no sé, fue un llamado del corazón, simplemente sentí y ya les digo, aparecí en el grupo o me metí, nada, haciendo caso al corazón, nada,
no hay un motivo específico. Bien. Bárbaro, Sí, muchísimas gracias, Socorro. Gracias por estar sí. aquí. Ujú. Flor, Gracias. adelante. Tu nombre, de dónde eres y por qué motivo elegiste estar en esta charla. Hola, hola, buenos días. Bueno, buenos días en México. Estoy en la Ciudad de México, mi nombre es Flor Molina y elegí estar en esta charla porque pues todo lo que es René de Chateau es mágico, o sea, y y ya. Y Bueno, bueno, pues claro, poder compartir un poco de mi vivencia de, de toda la magia, ¿no? Que claro. experimenté mientras estuve en el viaje. Gracias. Bárbaro, muchas gracias. Vicky, bienvenida. Si puedes compartir también tu nombre, Sí. de dónde eres. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Vicky de México. México, aquí en Querétaro. Querétaro, México. Bien. ¿Y por qué motivo Sí. elegiste, sentiste estar en esta charla? Siempre me ha llamado la atención lo de la flor de lis, lo del camino de María Magdalena, del Maestro Jesús. Entonces, cuando vi la publicación de Edith, dije, ay, me encantaría conocer un poquito más acerca pues, de esta historia tan bonita de María Magdalena y del Maestro Jesús. Claro. Mm, Bueno, pues bienvenida entonces. Sí, gracias. Entonces, bueno, también compartirles esto de que llegar a esa región, eh, digamos que tuve la oportunidad la primera vez al llegar, la primera vez que llegué justamente ya llegué como con algún tipo de información, pero ¿por qué motivo? Porque justamente ya venía con una conexión con María Magdalena y que me explicaban acerca de la importancia de este encuentro, de esta región sobre todo, de esta región de repente de Francia, y que eso me permitía también comprender de repente que es como conectar con un lugar que tiene información milenaria. Y entonces al conectar con un lugar así, empieza, digamos, de repente a tiritar el cuerpo. Y una de las cosas que se manifiestan es de que empieza a haber como mucha claridad en la conexión, y en esa claridad en la conexión empiezan a aparecer con más fuerza determinadas líneas que de repente nosotros ahora tenemos la oportunidad de empezar a integrar. Entonces, ese llamado de María Magdalena, hay algo que es muy importante, de que ella lo que nos habla justamente es de que María Magdalena no es de repente solamente la mujer que estuvo hace 2000 años caminando con el Maestro Jesús, sino que nos habla acerca de que es una conciencia que está viva en el día de hoy, y que esa conciencia lo que nos permite es trabajar en nosotros la activación de lo que es el sagrado femenino. Entonces, cuando, bueno, específicamente, por ejemplo, en este lugar, hay determinados simbología que es muy importante de prestarle atención y comprender esto. Rennes le Chateau sería como un punto neurálgico en toda la historia de María Magdalena en la región. Y si bien decimos Rennes le Chateau, no es solamente Rennes le Chateau, también tenemos algunos lugares alrededor, como Rennes les Vains, como la garganta de Galamus o como el monte Bugarash, que son todos lugares específicos en los cuales, después de la cruz y ficción de Jesús, una de las cosas que sucedió es de que los esenios y todos aquellos que habían estado acompañando al Maestro Jesús se vinieron para esta región. Es más, antes de que sucediera todo lo que pasó, los esenios ya habían estado preparando el camino. ¿Para qué? Para que estos lugares sean lugares en los cuales se armara otra comunidad de esenia, que de hecho es la que estaba en el monte Bugarash.
Así que conectar con esa, con el monte Bugarach también, como para que tengan una idea, es el monte que le dicen que es la montaña sagrada de Jesús y de María Magdalena. Y el 21 de diciembre del 2012, por ejemplo, muchas personas decían que para poder recibir la nueva era tenían que ir a esa montaña. Y allí estuvieron. Así que también es un lugar que se conoce que hay muchas luces, o sea, que parecen luces como si fueras de Capilla del Monte, luces de naves, luces de ovnis, mejor dicho, y que en algunos casos se pueden llegar a ver naves. Entonces es una región, digamos, muy especial, muy marcada. Y este es el ingreso, este es digamos, para poder llegar a este lugar, está en la parte alta de una montaña y en esa montaña estaba el castillo, que es el castillo de los Renos. Y el castillo de los Renos es justamente lo que le da el nombre, Rennes-le-Château. Lo mismo que en otro lugar que está muy cerquita, que se llama Rennes-les-Bains, ese significa que es el baño de los renos. Es un lugar donde hay unas aguas termales y en donde alrededor de ese lugar hay mucha magia también. Entonces, bueno, un poquito esa es la primera parte de repente de lo que queremos compartir. Este lugar también tiene de repente cierta mística, podríamos llegar a decir, pero también tiene como ciertos secretos. Por ejemplo, este lugar tiene la característica que comúnmente uno no va a encontrar ese tipo de mensajes, pero una de las cosas que tiene de repente como información este lugar es que cuando llegas hay carteles que te están avisando de que está prohibido ingresar, hacer excavaciones, que está prohibido de que ingreses con herramientas. No es un pueblo que se pueda transitar, de hecho es muy pequeño, pero no se puede transitar justamente en autos, por eso tenemos la playa de estacionamiento afuera. Es similar a quizás a algunas otras ciudades esta situación, pero acá resulta que existe una razón de ser muy importante. En este lugar se han encontrado vestigios justamente que incluso se habla de que son vestigios que hicieron que Rennes pasara a ser un lugar en donde muchos buscadores de tesoros o de personas que querían tratar de hacer que la historia salga a la luz. Entonces muchas de esas personas son las que se encuentran justamente en en este lugar específicamente. Así que bueno, y además de eso, tenemos, como les decía, ahí cerquita, tenemos otro lugar que se llama Rennes-les-Bains, y Rennes-les-Bains tiene la característica de que en los alrededores tiene lugares que son muy especiales. Esos lugares muy especiales son como lugares que están metidos en el medio de la montaña o quizás al lado de un arroyo o de un río y justamente esos lugares son los que nos están llamando para que nosotros seamos conscientes de que la parte más importante no son las ciudades, no son las catedrales, sino que son justamente los lugares como estos que de repente están mucho más en contacto con la naturaleza y que allí es donde empieza a manifestarse la magia. Así que bueno, un poco de eso es el inicio de lo que significa toda esta zona. Y la parte importante de repente es que también vamos a ir comprendiendo de que hay como muchos mensajes ocultos en esta zona. Hay muchos mensajes que han quedado ahí a la vista de la gente, pero que la gente tiene que aprender a ver más allá de lo superficial porque justamente lo primero que encontramos es eso, de que de repente el lugar de por sí ya tiene como una magia, una mística, y nosotros lo que hacemos es ir con el corazón abierto
para poder recibir de repente la información que corresponde a cada uno de estos lugares. Así que bueno, quiero empezar a mostrarles también algunas cosas que tienen que ver con este llamado. Este lugar es un lugar que, vamos a poner de vuelta la imagen. Bien, entonces como dijimos, este lugar es un lugar muy pequeño. De hecho, cuando yo fui la primera vez que estaba buscando alojamiento, que lo conseguí por internet, el lugar en sí de repente creo que tiene un lugar de alojamiento, o como mucho dos. Es una pequeña calle principal de 2 cuadras y que tenés como máximo una cuadra hacia la derecha, o una cuadra hacia la izquierda, perdón, y no mucho más que eso. ¿Por qué? Porque todo esto era un castillo que estaba en la parte alta de la montaña. Y ese castillo que estaba en la parte alta de la montaña tenía la característica de que tenía también una pequeña capilla y que esa pequeña capilla luego fue modificada, fue recondicionada y en el momento en el que se empezaron a hacer esas modificaciones se encontraron cosas dentro de ella. Y esas cosas fueron tan importantes que llevaron justamente, primero que nada, a que en que se encontraran algunos manuscritos debajo del púlpito de la capilla, y esos manuscritos fueron llevados por el abad, el padre de esta capilla, fueron llevados justamente a París para que puedan ser traducidos. Y cuando fueron traducidos esos textos, que eran textos en arameo, se encuentran que eran textos de la época de aproximadamente del año 50 después de Cristo, en los cuales habla acerca de mensajes o información que estaban relacionados justamente tanto a Jesús como a María Magdalena y al conjunto de personas que venían acompañándolos junto con determinadas cosas que traían. Algunos dicen que justamente había tesoros, eh, que hay información, es información que está oculta aquí, y para aquellas personas de repente que parte de la información que vamos a compartir puede llegar a impactar porque si son muy religiosos, acá es como que hay un tipo de información que empieza a sacudirte un poco. La parte interesante es, desde acá no se ve, pero en el arco de esta puerta, una de las cosas en latín que dice es, este lugar es terrible. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿por qué motivo al ingresar en una capilla habría un mensaje de ese tipo? Si se supone que es una capilla. Entonces, lo primero que nos encontramos justamente es esta imagen, que es una imagen que es bueno, esta foto, digamos, tiene ahí una superposición justamente con el reflejo mío mientras sacaba la foto, pero es la imagen de un dios Amodeo, se llama, que sería como una especie de diablo, o un dios que lo que hace es mostrar las sombras que habitan dentro de ti. Pero esto está en la puerta de entrada. O sea, no tenés que entrar mucho en la capilla para encontrarlo. Lo encontrás y es lo primero que encuentras. Entonces, una de las cosas que aprendí justamente en el camino es que si en algunos lugares hay algo que te causa miedo en la puerta de entrada o algo que te da algún tipo de temor o que te llama la atención, significa que en esos lugares hay cosas ocultas. Entonces, esta escultura que está acá, incluso una de las cosas que ha sucedido es que en 2 o 3 ocasiones ha sido atacada por la gente que llega al lugar sin conocer lo que significa la simbología. La última vez, que creo que fue cerca del año 2000, una mujer musulmana ingresó con una espada y lo que hizo fue cortarle la cabeza a esta escultura y luego de eso fue y puso la cabeza sobre el altar. Entonces,
la simbología que existe, si no se conoce, la gente puede ser que lo tomen como literal o como que entienden que hay cosas que no corresponden, y sin embargo esto tiene también un mensaje interior, un mensaje más profundo. Y ese mensaje más profundo es el que nos está diciendo, préstale atención porque justamente en estos lugares es donde tenemos este tipo de información que, bueno, luego cuando empezamos a transitar la capilla empezamos a encontrar mucha simbología especial. Esta es justamente una de las imágenes de la capilla, en donde tenemos, bueno, la imagen de María Magdalena. Acá lo voy a tratar de reducir un poco la imagen, acomodarla, mejor dicho, para que se pueda ver que efectivamente una de las cosas que se ve en la imagen de María Magdalena, primero que nada, es el que está con un báculo, que en este caso está representado por la cruz, que está la vasija, que siempre tiene vasijas, lo cual significa que está trabajando con los fluidos o con los elementos que conectan con el sagrado femenino. Y acá abajo a la derecha de ella, justamente lo que aparece es un libro y una calavera. Entonces, este libro y la calavera lo que habla justamente es el conocimiento, pero sobre todo el conocimiento oculto que está detrás de. Entonces, mucho de esto es para poder prestar atención de repente a que cada uno de estos lugares que están acá están representando y están trayendo algún tipo de información distinto de lo habitual. Así que bueno, hay muchas más cosas que tienen que ver con este lugar. Y una de ellas que quiero compartir también tiene que ver con los alrededores de este lugar. En los alrededores de este lugar, justamente una de las cosas que tenemos es que hay lugares ahí que están escondidos en la montaña y que tienen nombres incluso como que de repente pueden llegar a causar algún tipo de rechazo. Por ejemplo, tenemos un lugar que se llama el Sillón del Diablo. Entonces, qué curioso, ¿no? Porque estábamos hablando de que entramos a la capilla de María Magdalena y nos encontramos como con una especie de diablo, y después resulta que vamos en las cercanías, tenemos un lugar que se llama Rennes-les-Bains, que ya les había comentado, y en ese lugar tenemos este tipo de piedras especiales que curiosamente el cartel que tiene para los que conocen un poquito de repente, hay un pequeñísimo cartel, casi ni se ve, pero que literalmente es como un gran sillón de piedra. Y ese gran sillón de piedra tiene además otro nombre, que es el sillón de Isis. Entonces es distinto de decir el sillón del diablo al sillón de Isis, porque uno te conecta con la diosa femenina egipcia o la diosa femenina del planeta Tierra, y justamente lo que se trata de hacer es de alejar a la gente que no es consciente de. Entonces llegamos con el grupo a este lugar, y este es un lugar muy especial porque resulta que cuando te sentas allí es como que te permite que te puedas conectar con los 5 elementos. Entonces, a la mano derecha existe un precipicio, al frente hay toda una arboleda, en la parte de atrás está el resto de la montaña, y del otro lado tenemos justamente esto, tenemos una vertiente. Entonces, una de las cosas que nos damos la oportunidad de hacer es de ir a poder compartir juntos una ceremonia pegadito a ese sillón de Isis. Y a punto tal que las veces que hemos ido, hemos tenido la posibilidad de conectar de forma profunda con la energía y los mensajes de ese lugar. Entonces, esto, incluso lo que nos habla, es de dejar de prestarle atención por ahí a las cosas eh, que pueden estar llamándote, digamos, a la zona a nivel turístico, por ejemplo, que eso no quita que no se pueda hacer,
sino de buscar estos lugares que son lugares especiales de conexión. Entonces, tuvimos la oportunidad de estar aquí, de estar haciendo esta conexión acá con el grupo de mujeres con el que fuimos. Y lo que es más importante también es que pudimos completar nuestra ceremonia y ni bien habíamos llegado a los 10 minutos, ya había otro pequeño grupo de personas que también estaban esperando justamente para poder ir a hacer su ceremonia al lugar. Así que, bueno, es simplemente esto parte de lo que tenemos allí en los alrededores justamente de Rennes-le-Château. Además de eso, este lugar también tiene como un llamado especial a otra parte que tiene que ver con un lugar que ya empieza a cambiar la energía, así como trabajamos acá con esta energía del sillón de Isis. Una de las cosas más bonitas que se presenta también es la posibilidad de que allí cerca hay un arroyo, bueno, no tan cerca, pero por allí tenemos justamente un arroyo que ¿están viendo ahora están viendo la foto de el arroyo? Que no sé cómo que me quedó la pantalla. Bueno, Flor, estamos viendo ahora la parte donde hicimos la ceremonia en el agua. Sí, Al lado Bien, perfecto. Entonces, compartirles esto. Esto forma parte de un lugar que se conoce como la Fuente del Amor. Y la Fuente del Amor tiene al costado una vertiente que es la vertiente de los enamorados. Y esta parte, que es la que llaman de repente como la Fuente del Amor, es un lugar en donde tiene una energía tan pero tan bonita que en ese lugar era uno de los lugares donde iba Julio Verne a poder inspirarse y a poder escribir sus libros. Entonces, imagínense la fuerza, la energía de este lugar que permite justamente conectar con eso, conectar con la información que tenía, la energía que tenía para darle la apertura mental de conciencia para que Julio Verne pudiera escribir sus obras. Y ahí estamos haciendo nuestro altarcito, preparándonos para hacer nuestro ritual de conexión en ese lugar, porque el hecho de estar ahí justamente era para poder trabajar en nosotros, en nuestra conexión con la energía de la naturaleza y con los mensajes que ese lugar también tenía para darnos. Bueno, ahí estaban muy compenetradas las mujeres, incluida Flora acá. Y bueno, es un lugar que para la fecha que nosotros vamos, es un lugar que no da como para meternos al agua, aunque tranquilamente podríamos hacerlo. Si nos hemos metido en Ushuaia al agua, acá tranquilamente también podríamos meternos. Así que bueno, parte de lo que es importante también, digamos, compartirles es que toda esta región está envuelta con esa vibración de lo que tiene que ver con la frecuencia crística, es decir, estás en un lugar en donde hay una conexión permanente y esa conexión permanente te permite empezar a sentir más profundamente la conexión con María Magdalena. Y de la misma forma, dentro de la iglesia, una de las cosas que hay también son en la zona, hay muchos vitrales, es decir, tenés muchos lugares en los cuales los vitrales están compartiéndote determinada información y que esa información es la que te permite de repente comprender un poco más de repente qué es lo que hay allí, qué es lo que te están queriendo mostrar. Em, Estoy buscando una foto en particular bueno, que es importante, pero bueno. Y la otra cuestión que tenemos en esta zona es de que toda esta iglesia que yo les estaba mostrando recién,
se ha transformado justamente, después de todo lo que se ha vivido en la zona, se ha transformado como un lugar especial en donde están los mensajes en donde hay mensajes de repente que están mostrándose de repente de alguna forma en particular. Una de las cosas más bonitas o quizás más impactantes es de que en cada iglesia, no tengo acá la foto a mano, pero luego en todo caso se las envío. Pero hay una foto en la que aparece justamente el Vía Crucis que tienen todas las iglesias. Es normal, eso no sería nada del otro mundo de repente. Pero en este caso en particular resulta de que en el Vía Crucis, en la parte en donde sale el que lo están bajando a Jesús de la cruz, resulta que hay algo que es muy interesante como una señal. Esa señal lo que nos está diciendo es, en la imagen que está mostrada allí, resulta de que están compartiendo en ese momento que lo bajan a Jesús de la cruz, lo están bajando un grupo de hombres, y al bajarlo, lo que se ve detrás es la luna llena que está levantada. Entonces, la luna llena que está en el horizonte. Entonces eso lo primero que nos muestra es lo siguiente, y que esto es una información que forma parte de algo que se descubrió a lo largo del tiempo con los caminos o con los viajes que tuve la oportunidad de hacer en la zona. El tema más importante es el hecho de comprender que no es un lugar en donde sea normal que en esas fechas no era habitual de repente que un viernes a la noche, es decir, cuando se supone que ya están en el Sabbat, los judíos justamente respetaban mucho eso, lo que dentro de los rituales, una de las cosas que no se podía hacer era tocar a un muerto, por ejemplo. Y parte de las cosas que está mostrando es de que se había levantado la luna llena, con lo cual significaba que ya era de noche, y sin embargo estaban eligiendo bajar a Jesús de la cruz. Entonces lo que están mostrando es que posiblemente la información que te da es de que lo estaban bajando a Jesús de la cruz, pero Jesús en sí estaba en un estado especial, pero no significa necesariamente que haya estado muerto, sino que estaba en un proceso interior, en un proceso especial que era un rito iniciático, que es el rito iniciático de la resurrección. Y cuando comprendemos eso, empezamos a entender por qué motivo después a Jesús, cuando lo llevan dentro de en la tumba, lo primero que ingresan, que esto forma parte también de una de las enseñanzas que recibimos de Xavier Pedro, ingresan los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios, aparte de ser los sabios de la región, también eran conocidos como los sanadores. Y parte de lo que hacen es ingresar con miel, con mirra y con otros elementos que sirven para sanación. Entonces, ¿qué motivo tendría ingresar justamente a la tumba con todos estos elementos que sirven para la restauración del cuerpo? Y más esta otra imagen que de repente les estoy comentando, es como que da mucha más claridad de que en este lugar, en Rennes le Chateau, hay mucha información que no está clara, que mejor dicho está oculta, y que esa información habla acerca de cuál fue el legado que se trajo a esta región del sur de Francia. Eh, Adicional a eso, con respecto al padre Berenger Saunier, una de las cosas que sucedió es de que este párroco era uno de estos hombres con 30 años, con muchas motivaciones para hacer cosas, y resulta que terminó siendo como un padre un tanto molesto quizás para los obispos en París, y por ese motivo deciden mandarlo a algún lugar lejos de París y termina en Rennes-le-Château. En Rennes-le-Château, este hombre que era muy inquieto, lo primero que dice es: tenemos que reformar o tenemos que reactualizar a la capilla. Y en ese momento, cuando encuentran una serie de pergaminos, esos pergaminos les empieza a dar una serie de información que hacen de que encuentren cuál era el lugar de acceso a una
a una parte subterránea de esa capilla y que en esa parte subterránea lo que sí se sabe que se encontró son restos de algunas personas, algunos restos momificados y se ha encontrado otro tipo de elementos que se nota que existía un tesoro allí. Por ese motivo, tuvimos la oportunidad de caminar ahí, de compartir con la gente de la zona y que los abuelos nos contaban esto, la gente de la zona nos cuentan que sus abuelos recibieron de este padre, de repente recibían algún regalo. Y ese regalo que les daban, por ejemplo, en el caso este en particular que nos contaba, era una copa de plata, como si fuera un santo grial, pero era una copa de plata que cuando hicieron estudios resulta que se encuentran que era una reliquia del siglo I. Y parte de las cosas que sucedieron es de que ese lugar, hasta ese momento que había sido un lugar muy pobre, digamos, o sea, muy económicamente muy carente quizás porque era una región en donde no había de repente una dedicación de dinero para las cosas que pudieran llegar a necesitar. A partir de ese momento empiezan a aparecer eh, distintas imágenes, distintos elementos que hacen de que algo pasó cuando esos pergaminos son traducidos y después Berenguer Saunier es enviado al Vaticano con la información que fue encontrada en ese lugar. Y después cuando regresa, ese pueblo nunca más vuelve a ser un pueblo pobre. O sea, digamos, de repente es como que empezó a moverse a un nivel económico que no era habitual. De hecho, hay una empleada, criada o, entre comillas, pareja que tenía este párroco y que una característica que tenía esta mujer era de que periódicamente viajaba a París para poder comprarse vestidos y para poder hacerse sus peinados. Entonces, cuando uno empieza a explorar esto y empiezas a comprender de repente de qué sentido tiene de que una mujer que se supone de que está simplemente como una empleada de ese lugar, qué sentido tiene de que ella viaje a París, por ejemplo, para estas cuestiones. Evidentemente existía una razón de ser mucho más profunda y que tiene que ver con las cosas que fueron encontradas en ese lugar. Actualmente en Rennes-le-Château tenemos eh, el museo del padre Berenger Saunier. Ese museo, justamente una de las características que tiene es de que eh, tiene de repente toda la información acerca de lo que significó en ese momento toda la transformación, toda la historia. Cuentan un poco acerca de la historia de lo que fue este lugar en ese momento y cómo fueron cambiados. Y ese museo en particular tiene la característica de que cuando fue hecho, cuando fue descubierto, cuando fue creado, mejor dicho, tenía la información de incluso de algunos mapas de la zona. Entonces, en esos mapas de la zona, una de las características que hay es que la gente empezó a ponerse loca cuando se enteraron de que en ese lugar había mucha información que estaba oculta. Y la consecuencia fue de que aparecieron muchas personas de repente sin tener autorización ni nada y fueron enviados justamente, llegaron ahí con las herramientas para poder empezar a cavar. Imagínense que ustedes tienen un pequeño pueblito y empieza a llegar gente y esa gente que llega con la absoluta búsqueda porque según ellos habían develado dónde era que tenían que cavar para encontrar los tesoros ocultos justamente. Se han escrito muchos libros respecto de esto. Muchos de esos libros tienen que ver justamente con dónde estarían eh, estos misterios que están ocultos en la zona. Y incluso cuando nosotros hacemos el camino de la Flor de Lis, una de las cosas que hacemos es
darle una formación mucho más profunda acerca de lo que significa esta región. Les damos algunos videos también para que puedan ver, y de esa forma la gente que hace el Camino de la Flor de Lis, cuando visitamos ese lugar, es como que ya tenemos mucho más conciencia del lugar que estamos visitando. Es tan fuerte la frecuencia, hay algunos lugares allí, es tan fuerte la frecuencia de que literalmente cuando nos ponemos a meditar, los mensajes llegan de forma, digamos, como muy, muy natural, digamos. Y la torre que estaba mostrada en la primera imagen es una torre que está construida específicamente porque es una torre alquímica. Como ya saben, los que trabajan en la alquimia tienen determinados códigos para poder hacer que la vibración se eleve. Y esta torre en particular es una torre que está diseñada con determinadas características que hace que nos podemos dar cuenta que ese no era un lugar común, sino que era un lugar en donde se trabajaba desde la alquimia. Así que, adicional a eso, tenemos gente que está muy conectada, por ejemplo, como David, que es el pianista que está allí, que vive en ese lugar, y que todos los días a las 5 de la tarde él hace una meditación de María Magdalena. ¿Y qué es lo que hace en la meditación? Simplemente nos recibe en un lugar con una vibración muy especial, pero él empieza a tocar el piano de acuerdo a la inspiración que siente en ese momento. Y este hombre además ha generado a través de esta conexión con la música, hay algo que ha generado que es melodías de sanación. Entonces él, por ejemplo, si de repente alguien necesitara, se pone en contacto con él, le manda el nombre, entonces él recibe la inspiración de cuál es la música que tiene que mandarle a la persona que está necesitando una sanación o una armonización. Entonces, la otra cosa bonita es que este hombre ha ofrendado su vida para que todos los días a las 5 de la tarde está allí y recibe a todos los que llegan para poder conectar con esa frecuencia. Bien, todo esto que estamos compartiendo, en realidad, digamos, son como pequeñas pinceladas de algo que llamamos que es el camino de la flor de lis. El camino de la flor de lis es un camino que, como les decía al principio, un camino que fue una invitación que nos hace María Magdalena a conectar con esta frecuencia del sagrado femenino en la zona esta en donde quedaron justamente marcados su legado. Y eso forma parte justamente de un viaje que nosotros hacemos, y que ese viaje es un viaje que lo completamos en 20 días, o sea que nos damos la posibilidad de hacer un recorrido arrancamos en Barcelona, hacemos todo el sur de Francia, París, Chartres, y luego de eso nos cruzamos para Glastonbury en Inglaterra, Stonehenge, y ahí en Glastonbury es donde terminamos de hacer todo lo que es el camino iniciático que llevamos a lo largo de 20 días. Es un camino que literalmente permite que podamos comprender que nosotros somos la magia, y que obviamente lo que hacemos es tomar elementos de poder de ese viaje para poder manifestarlo luego en nuestras vidas. Flor ha tenido la posibilidad justamente de transitar con nosotros este viaje, y quiero abrir el espacio para que tú puedas compartir qué significó para ti hacer este viaje, qué significó para ti el poder completar todo este camino que hicimos con un grupo de personas. Adelante. Pues conectar con otras energías, ¿no? Con otros tiempos al mismo tiempo presente. Es como, no es muy fácil de explicar, pero, pero exacto, es como estar en este tiempo presente viviendo tiempos y recibiendo información y recibiendo señales, eh, eh, como información que baja de esos tiempos, estando aquí y ahora, ¿no? Entonces, es muy bonito. Aparte,
o sea, van pasando cosas que la verdad es pues como magia, ¿no? Eh, Te van diciendo como dónde pisar, qué tomar, qué hacer. Es muy claro, ¿no? El escuchar, se abren los sentidos, se abre una parte como que la espiritualidad, bueno, yo así lo sentí, mi espiritualidad se expandió y pudo dar pasos, pues, más profundos. Bien, muchas gracias y gracias por compartirlo. También de repente parte de lo que se vivió en este lugar, en el camino de la Flor de Lis, es algo que es muy, muy interesante porque no, a diferencia de lo que significa acá en América, cuando se habla de María Magdalena, cuando estamos hablando de María Magdalena en esta región de América, comúnmente se trata de la arrepentida o la prostituta, o ocasionalmente en este tiempo se está hablando un poquito acerca de lo que fue, eh, qué significó, qué simbolizó y qué representó el hecho de que pudiera estar caminando con el Maestro Jesús. Pero la diferencia que hay es que allá ellos la ven a María Magdalena como una María Magdalena viva, una María Magdalena de repente que para ellos ha sido una gran maestra y que esa gran maestra ha representado justamente, está representada allá, pero muy respetada sobre todo. Entonces, por ejemplo, en París, nada menos que en París, tenemos dos iglesias que son muy grandes, que una justamente es la de Notre Dame, pero después de eso, la otra iglesia más grande es la de la Madeleine, que es justamente en donde encontrás un altar en donde no está un Jesús en la cruz, sino que lo que está es María Magdalena encinta, embarazada, que está siendo llevada y protegida justamente por ángeles. Imagínense qué distinto que es el mensaje cuando en lugar de un momento de dolor, un momento que no tiene que ver con todas las enseñanzas que dio el Maestro Jesús, imaginen lo que significa el hecho de que esté ella siendo la que está compartiendo el mensaje. Entonces, este camino de la Flor de Lis justamente es un camino para expandir nuestra conciencia crística. Este año va a ser del 15 de julio al 3 de agosto y vamos a ir transitando por distintos lugares, desde París, Chartres, vamos a poder transitar el laberinto de Chartres, que ese es otro de los lugares que visitamos, y vamos a darnos la posibilidad de hacer este recorrido tras los pasos justamente de María Magdalena. Como para que tengan una idea, hacemos todo este itinerario, arrancamos acá en Montserrat, en Barcelona, luego nos vamos a San María del Mer, estamos todo el sur de Francia, luego nos tomamos un tren y nos vamos hasta París, y de allí es que luego de París nos vamos para Glastonbury, que es el otro lugar que es muy, muy importante. Así que si están interesados justamente en sumarse, la idea es de que estamos a tiempo todavía como para que puedan sumarse justamente al viaje. Y justamente lo llevo yo, lo coordino yo el viaje, que estoy haciendo Viaje Sagrado desde el 2013 y lo estoy haciendo con ese rol de ser simplemente canalizador y comunicador espiritual. Sé que hay muchas cosas que se despiertan en unos viajes de este tipo, así que si ustedes están resonando con este mensaje, pues bienvenidos. Es cuestión simplemente de escuchar su corazón y permitir que de repente la frecuencia o la asistencia justamente que tenemos desde otros planos se manifieste para que esto pueda suceder. Me acuerdo lo último que les quiero compartir, de que uno de los mensajes que recibimos cuando estábamos en el lago Titicaca con Flor era de que le avisaron a ella de que pasó algo, una situación especial, en el cual apareció justamente la frecuencia de María Magdalena dentro de una pequeña cueva. ¿Y cómo fue que apareció? Apareció con un colibrí que vino hasta la distancia de mi brazo,
justamente, digamos, se paró delante de nosotros, la miró ella, me miró a mí, pero el mensaje que recibió era de que a ella, de que a los dos nos iban a estar esperando justamente en Francia. Y bueno, aunque eso no estaba en su viaje previsto, pero finalmente fue algo que se manifestó. Así que simplemente esto, de escuchar su corazón y permitir que se pueda manifestar. Este tiempo es un tiempo en el que todavía podemos visitar estos lugares. Se está trasladando esta frecuencia desde Francia, se está trasladando a distintos lugares de América, principalmente a Argentina, y tiene una razón de ser eso, pero justamente nos dicen, aprovechemos la oportunidad que tenemos ahora de poder visitarlo, eh, por esto que comentaba, digamos, no es este el espacio para compartirlo más ampliamente, pero nos dicen que estos son los últimos viajes que vamos a poder hacer en la región. Así que bueno, Socorro, Vicky, Flor, ¿alguna pregunta, algo que quieran consultar, algo que quieran compartir de lo que han sentido con este recorrido? Bueno, pues muchísimas gracias por compartir la información, de verdad, muy bella, muy interesante. Y bueno, preguntas yo creo que quedan muchísimas en cuanto a toda esta información nueva. Y bueno, me quedo muy sorprendida con los lugares, la energía así se siente, siento así como una emoción muy, muy bonita de los lugares que presentan. Entonces, pues por el momento, muy bien, voy a checar lo del viaje y pues muchísimas gracias. Bien, Vicky. Gracias. Socorro, Bien, muy agradecida. Fue algo inesperado, simplemente sonó más fuerte en el pecho y aquí está totalmente abierta a la información que ha llegado, ¿no? Así es que lindo, no sabía esto del viaje y el itinerario, pero bueno, aquí estamos y vamos a ver, estamos resonando, vamos a ver eh, qué me dice mi interior. bien, Y excelente. agradecida por la apertura, muy agradecida por recibirme. eh, y muy agradecida por la información, porque internamente he como reforzado o comprendido ciertas intuiciones, movimientos míos y ya, de eso se trata. Excelente. Gracias. Mm. Bárbaro, muchas gracias. Flor, ¿algo que quieras compartir? Pues esto que decías, ¿no? De escuchar nuestro corazón y les cuento que cuando empezamos con los viajes, José me decía, eran los dos viajes, ¿no? Uno era el de Perú y el lago Titicaca, y otro era el de, pues, la Flor de Lis, del que estamos platicando. Y entonces yo, la verdad, mi primer conexión fue pues el viaje de la Flor de Lis, ¿no? Saber de María Magdalena, saber en dónde pisó ella, o sea, wow. Y entonces me dijo, pero es que sería muy bueno que empezaras con el otro viaje, ¿no? Con el de Perú que estaba muy próximo a suceder. Y entonces le dije, pues sí, o sea, de querer quiero los dos, pero pues más el de la Flor de Lis. Y me dijo, ¿quieres los dos? Y yo sí. Me dijo, pues decrétalo, ¿no? Me dijo, ¿quieres ir a los dos? Y yo sí. Y bueno, pude, pues recibí el regalo de poder ir a los dos, ¿no? Entonces, lo que decías esto es si resuena, digamos sí. Bien, excelente. Quiero compartirles una cosita más. Muchas gracias por sus palabras, por su devolución. Dos cositas quiero compartirles. Una es que este es el tercer encuentro donde hablamos de los relatos del Camino de la Flor de Lis. Es decir, que les voy a enviar los dos encuentros anteriores que están grabados para que aprovechen el fin de semana de repente para poder ir sintonizando con los otros lugares. Y compartirte a ti, Socorro, que estás en Capilla del Monte, que yo comúnmente suelo estar 2 o 3 meses en Argentina al año, pero si yo estoy en Córdoba, el día 11 de cada mes
yo hago ascensos sagrados al Cerro Uritorco, que son ascensos de meditación y sanación, y nos quedamos arriba en el refugio de montaña una noche. Ah, Entonces, qué bien. para el próximo viaje, yo calculo que será entre septiembre y octubre aproximadamente, que vamos a hacer el ascenso. Así que si está resonando contigo, pues allí nos vamos a encontrar y vamos a seguir compartiendo. Curiosamente, Re- gracias. Curiosamente, algo que es muy chistoso es que desde el 2013 que empecé a hacer esos viajes, esos ascensos, siempre nos llevaban a la iglesia primero, o sea, el día anterior, para explicar lo que significa la conciencia crística, qué significa la frecuencia de María Magdalena y Jesús, y la influencia de las señales de los templarios en la zona. Y mm, curiosamente, muchos años después, porque esto fue hace 1 año y medio aproximadamente, se volvió a abrir un templo templario a nivel mundial que fue justamente allí en Capilla del Monte. Este, el legado justamente de los templarios tiene que ver con un mensaje que es mucho más profundo. De repente hoy están compartiendo determinada información los templarios en la zona, pero es algo mucho más profundo que, bueno, que cuando estemos por allí justamente vamos a compartir algunas charlas para comprender qué significa los mensajes de activar esa conciencia crística en nosotros, porque es lo que hemos venido a transitar en este tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias por este encuentro y será hasta pronto. Yo me encargo de enviarles a su correo, les enviaré las grabaciones de los encuentros anteriores y luego allí también, como ya se registraron ahora, van a recibir la información los próximos relatos del Camino de la Flor de Lis. Así que bueno, muchas Gracias. gracias, nos vemos, hasta pronto. Chao.